Una madre apareció cubierta de suciedad en la graduación de su hijo. Lo que él dijo al tomar el micrófono dejó a todos sin palabras. El sonido incesante de la máquina de coser llenaba el pequeño cuarto en penumbras. Era de madrugada, pero para Beatriz, la noche apenas estaba comenzando. La aguja iba y venía con rapidez, desgastando sus dedos ya endurecidos por años de trabajo. Su espalda, inclinada sobre la mesa, dolía con cada movimiento, pero no podía detenerse. No, no ahora. No cuando cada prenda terminada significaba un poco más de dinero para pagar los libros, el uniforme, la matrícula. Lucas se graduaría pronto. No podía fallarle. La luz tenue de la lámpara apenas iluminaba su rostro cansado. Sus ojos, enrojecidos por la falta de sueño, miraban la tela como si fuera lo único que le quedara. En silencio, suspiraba. Hacía ya tanto tiempo que había dejado de pensar en sí misma, en sus propios sueños. Todo lo que quedaba de ella era una madre, una mujer que se levantaba antes del amanecer y trabajaba hasta que el cuerpo no podía más. ¿Qué más importaba? Lucas lo valía todo. Recordaba aquellos días en los que la vida no era tan dura, cuando su esposo todavía estaba con ellos. Él siempre le decía que algún día todo mejoraría, que el esfuerzo valía la pena. Pero esos sueños se rompieron el día que la muerte lo arrancó de su lado. Un accidente. Un instante bastó para que todo su mundo se derrumbara. Desde entonces, Beatriz había aprendido a tragarse las lágrimas, a esconder el dolor bajo una sonrisa cansada, porque Lucas no merecía ver a su madre rota. Él necesita una vida mejor, se repetía a sí misma mientras cosía una y otra vez, sus manos moviéndose casi por instinto. No puede pasar por lo que yo pasé. Los días parecían interminables. Se levantaba antes que el sol y volvía a casa cuando las estrellas ya dominaban el cielo. En la escuela privada donde trabajaba limpiando pisos, veía a los jóvenes caminar con despreocupación, riendo, sus vidas llenas de comodidades que Lucas nunca conocería. Los padres de esos chicos llegaban en coches lujosos, hablaban de viajes, de negocios, mientras ella, con la cabeza baja, recogía los papeles que ellos dejaban caer al suelo como si su existencia no significara nada. Pero Beatriz no se quejaba. No había espacio en su corazón para el rencor. Solo tenía un objetivo, ver a Lucas con la toga y el birrete, caminando hacia su futuro. El orgullo que sentía por su hijo era lo único que mantenía su espíritu a flote. Sabía que no había mayor recompensa que ver a su niño lograr lo que ella jamás había podido, una educación, una oportunidad. Sin embargo, con cada paso que daba, el peso del sacrificio se hacía más difícil de cargar. No era solo el cansancio físico. Era la soledad, la sensación de estar siempre a la sombra de la vida de los demás, observando cómo otros alcanzaban lo que ella solo podía soñar. Beatriz, con sus ropas modestas y su rostro marcado por el esfuerzo, se sentía invisible en un mundo que valoraba más el brillo de la riqueza que el resplandor del sacrificio. Un día, mientras limpiaba los pasillos de la escuela, escuchó sin querer una conversación entre dos de los compañeros de Lucas, Ricardo y Fernanda, jóvenes de familias adineradas que nunca habían conocido la necesidad. Hablaban en voz alta, sin preocuparse de que alguien más los escuchara. ¿Has visto a la mamá de Lucas?, dijo Fernanda, con una risita burlona. Siempre con esa ropa tan vieja. Parece sacada de otra época. Ricardo soltó una carcajada, como si el comentario fuera lo más gracioso que había escuchado. Seguro se la pasó trabajando para que él pudiera pagar la escuela. ¡Qué patético! Beatriz se quedó congelada detrás de una puerta, sus manos temblando mientras sostenía el trapeador. Las palabras, tan crueles y ligeras, le perforaron el corazón. Sabía que no era como los otros padres. Sabía que su ropa, su apariencia, todo en ella gritaba pobreza. Pero escuchar esas palabras dichas con tanto desprecio, fue como un golpe al alma. Se quedó allí, sin moverse, hasta que los jóvenes se alejaron riendo. Cuando por fin pudo respirar de nuevo, se apoyó en la pared,
sintiendo cómo las lágrimas que había intentado contener durante tanto tiempo finalmente escapaban. Pero no podía llorar, no ahora. No podía permitirse el lujo de desmoronarse. No mientras Lucas dependía de ella. Limpió sus lágrimas rápidamente con la manga de su blusa y continuó trabajando, cada paso más pesado que el anterior. El dolor de la humillación se mezclaba con el agotamiento y en su mente solo había una pregunta que retumbaba con fuerza: ¿cuánto más podría soportar? Esa noche, cuando llegó a casa, Lucas la esperaba con una sonrisa. Había recibido noticias sobre su graduación, sería uno de los oradores. Beatriz lo abrazó, escondiendo su tristeza detrás de una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Estoy tan orgullosa de ti», le dijo, acariciándole el rostro con manos temblorosas. Todo valía la pena si él estaba bien. Pero en el silencio de su cuarto, cuando las luces se apagaron y solo el eco de su respiración llenaba el espacio, Beatriz sintió el peso de los años sobre sus hombros. Los sacrificios que había hecho, las noches sin dormir, los desprecios silenciosos, las miradas de superioridad, todo había sido para darle una vida mejor a Lucas. ¿Valdrá la pena todo esto?, susurró para sí misma, sintiendo cómo la tristeza la invadía. El sonido de las risas lejanas de Ricardo y Fernanda todavía resonaba en sus oídos, como un eco cruel que no la dejaba en paz. Pero, en lo más profundo de su corazón, Beatriz sabía una cosa con certeza: por Lucas, lo haría todo de nuevo. No importaba cuántas veces la vida la arrojara al suelo, ella siempre encontraría la manera de levantarse. Porque no había nada más fuerte que el amor de una madre, ni sacrificio más grande que el de alguien dispuesto a darlo todo por su hijo. Y ese sacrificio, tarde o temprano, sería reconocido. El sonido de las campanas de la escuela privada resonaba en los pasillos mientras Lucas caminaba con la cabeza baja, los libros apretados contra su pecho. La emoción de la graduación se sentía en el aire, pero para él era difícil disfrutar del momento. Cada vez que pasaba cerca de un grupo de compañeros, las risas y susurros parecían seguirlo como sombras. Había pasado toda su vida sintiéndose diferente. Sabía que su madre no era como las demás madres de la escuela. Mientras las otras mujeres llegaban en coches lujosos, con vestidos elegantes y joyas brillantes, Beatriz siempre aparecía vestida con sencillez, con las marcas de una vida de trabajo reflejadas en sus manos y rostro. Pero para Lucas, no había nadie más importante en el mundo que ella. Beatriz era su roca. A pesar de los comentarios maliciosos que había escuchado desde que era un niño, Lucas había aprendido a ignorarlos. Sabía lo duro que trabajaba su madre. Sabía cuántos sacrificios había hecho para asegurarse de que él tuviera una educación, aunque eso significara limpiar los pasillos de la misma escuela que él y sus compañeros recorrían con despreocupación. Ella nunca se quejaba, nunca pedía nada. Solo sonreía, le preguntaba cómo había sido su día, y volvía a su trabajo sin decir una palabra sobre el agotamiento que claramente la consumía. Pero había días en los que la diferencia entre su mundo y el de sus compañeros era imposible de ignorar. Uno de esos días fue durante una de las prácticas para la ceremonia de graduación. Los estudiantes estaban reunidos en el auditorio, ensayando sus discursos, y Lucas esperaba su turno, sentado en una de las sillas del fondo. A su alrededor, escuchaba las conversaciones de Ricardo y Fernanda, quienes, como siempre, hablaban alto para que todos pudieran escuchar. ¿Vas a invitar a todos a la fiesta en la hacienda?, preguntó Ricardo a Fernanda, con esa sonrisa arrogante que Lucas había aprendido a reconocer. Por supuesto. Será lo más grande del año. Mis papás están trayendo un DJ desde Miami, respondió Fernanda, mientras miraba su manicura perfecta. Lucas miró hacia abajo, apretando los dientes. Sabía que no lo invitarían, como siempre. Para ellos, él no era más que el chico pobre, el que no encajaba en sus vidas de lujos y fiestas extravagantes. Pero no era la exclusión lo que le molestaba, sino lo que vino después. Y hablando de invitados, continuó Ricardo, con una risa contenida, ¿ya viste a la mamá de Lucas?
Seguro vendrá con su uniforme de limpieza a la graduación. A lo mejor hasta trae un trapeador como accesorio. Fernanda soltó una carcajada mientras algunos de los otros estudiantes cercanos se unían a las risas. Lucas sintió que el calor subía por su rostro. Las palabras de Ricardo eran como cuchillos. No era la primera vez que escuchaba esas burlas, pero esta vez dolía más. Su madre, su querida madre, estaba siendo humillada por gente que no tenía ni idea del sacrificio que ella hacía cada día. Lucas respiró hondo, tratando de calmar el enojo que crecía en su interior. No te preocupes, Lucas, dijo una voz suave a su lado. Era Clara, una de sus pocas amigas en la escuela. No les hagas caso. No saben lo que dicen. Pero aunque Clara intentaba consolarlo, las palabras de Ricardo ya se habían clavado en su pecho. Su madre no merecía esas burlas. No merecía ser ridiculizada por jóvenes que no habían trabajado un solo día en su vida, que jamás habían conocido la verdadera lucha. Lucas apretó los puños, deseando tener el valor para levantarse y enfrentarlos allí mismo, pero se contuvo. Sabía que el momento llegaría, pero no hoy. El ensayo continuó, y aunque Lucas repitió las líneas de su discurso frente a la clase, su mente estaba en otro lugar. Se imaginaba a su madre, trabajando hasta tarde, sin saber que era objeto de burlas y desprecio por parte de los mismos compañeros que él veía todos los días. La imagen lo desgarraba por dentro. ¿Cómo podían ser tan crueles? Al final del día, mientras caminaba de regreso a casa, Lucas no podía sacarse de la cabeza las palabras de Ricardo y Fernanda. Recordaba cuando era más joven y su madre intentaba protegerlo de los comentarios maliciosos que a veces escuchaba de los padres en la escuela. Siempre le decía lo mismo: no dejes que te afecte, hijo. Ellos no saben lo que vivimos, ni lo que hemos sacrificado. El verdadero valor está en el esfuerzo, no en el dinero. Pero ahora, siendo mayor, esas palabras de consuelo parecían insuficientes. Llegó a casa y encontró a Beatriz preparando la cena. Su madre, como siempre, le sonrió al verlo, aunque Lucas podía notar el cansancio en sus ojos. ¿Cómo te fue hoy, hijo?, preguntó ella con esa dulzura que siempre lo desarmaba. Lucas se sentó a la mesa, sin saber cómo empezar. No quería preocuparla, no quería que ella supiera lo que había escuchado. Pero una parte de él deseaba decirle la verdad, contarle lo que los otros decían a sus espaldas, gritarle que no era justo. Bien, mamá, respondió, con la voz apagada. Solo, fue un día largo. Beatriz lo miró por un momento, como si pudiera ver más allá de las palabras. Pero en lugar de presionar, se acercó y le acarició el cabello con ternura. Pronto te graduarás, Lucas. Todo este esfuerzo valdrá la pena. Estoy muy orgullosa de ti. Las palabras de su madre eran como un bálsamo para su alma, pero también le recordaban lo injusto que era el mundo. ¿Cómo podía alguien burlarse de una mujer que solo vivía para darle lo mejor a su hijo? Mientras Beatriz regresaba a la cocina para seguir cocinando, Lucas tomó una decisión silenciosa: no dejaría que la humillaran más. El día de la graduación, haría algo que nadie esperaría. Y así, mientras la noche caía y las luces de la ciudad comenzaban a brillar a lo lejos, Lucas se preparaba mentalmente para lo que vendría. Sabía que no sería fácil, pero también sabía que había llegado el momento de defender el sacrificio de su madre. Porque aunque el mundo no lo viera, ella era la verdadera heroína de esta historia. El día de la graduación sería el día en que Beatriz recibiría el reconocimiento que tanto merecía. ¿Te está gustando la historia hasta ahora? Deja tu like, suscríbete al canal y no olvides escribir en los comentarios lo que piensas de la historia, nos ayuda inmensamente. Muchas gracias, sigamos adelante. El día tan esperado finalmente llegó. La mañana se alzaba clara, con el sol iluminando la ciudad como si fuera un presagio de algo importante. Beatriz se había levantado temprano, más temprano de lo habitual, y esa era ya una hazaña en sí misma. Esa mañana, sin embargo, había algo diferente en el aire, una emoción mezclada con ansiedad.
Hoy no era un día cualquiera. Hoy vería a su hijo graduarse, el fruto de todos los años de trabajo silencioso, de todas las noches sin descanso, de cada lágrima contenida. En el pequeño espejo del baño, Beatriz se observaba con detenimiento mientras ajustaba su vestido modesto, pero limpio y cuidadosamente planchado. Había sido un regalo de Lucas, quien había ahorrado de su propio dinero para comprárselo semanas atrás. Ella sonrió al recordar la emoción en los ojos de su hijo al entregárselo, como si aquel sencillo gesto fuera una forma de devolverle todo lo que ella le había dado. Lo tocó con suavidad, sintiendo una mezcla de orgullo y humildad. No era un vestido lujoso, pero lo llevaba con la dignidad de una reina. Mientras se preparaba, su corazón latía más fuerte de lo normal. Hoy sería un día memorable, y aunque sabía que su presencia no sería la más comentada, estaba allí para ver a Lucas cumplir sus sueños. Su hijo, quien tantas veces había dejado de lado sus propias necesidades para acompañarla, quien la había sostenido con su cariño cuando el cansancio la vencía, estaba a punto de cerrar un capítulo importante en su vida. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, Lucas se alistaba en la casa de un amigo, ya que no quería que su madre lo viera tan nervioso. Se puso el birrete y la toga con manos temblorosas, pero no por la emoción habitual que acompaña una graduación, sino por el peso de lo que planeaba hacer ese día. Hoy, él hablaría. Hoy, diría lo que tantos callaban. Al llegar al auditorio, Beatriz se encontró rodeada de un mar de padres y familiares que caminaban con paso firme, luciendo trajes elegantes y joyas que brillaban bajo la luz del día. Sentía las miradas de algunos sobre ella, pero intentaba ignorarlas como lo había hecho tantas veces antes. Caminaba con la cabeza alta, porque no tenía nada de qué avergonzarse. Sabía quién era y lo que había hecho por su hijo. Sabía que cada gota de sudor había valido la pena. Tomó asiento en las gradas, ubicándose lo más cerca posible del escenario donde, en unos minutos, Lucas subiría a dar su discurso. Observaba a los demás padres, algunos con cámaras caras, otros revisando sus teléfonos distraídamente, como si ese momento fuera solo uno más en sus apretadas agendas. Beatriz no tenía una cámara ni un teléfono de última generación, pero tenía sus ojos, y en su mirada quedaría grabado cada segundo del día más importante de su vida. El murmullo del público fue interrumpido cuando la ceremonia comenzó. Los estudiantes, uno a uno, desfilaron hacia el escenario, sus togas balanceándose al ritmo de sus pasos. Cuando Lucas apareció, Beatriz no pudo evitar que sus ojos se llenaran de lágrimas. Allí estaba su hijo, de pie, más alto y fuerte que nunca, pero a la vez, todavía el pequeño niño que había criado sola. El rector habló por algunos minutos, entregando elogios generales y agradecimientos a los padres, pero Beatriz apenas prestaba atención. Su mente estaba en Lucas, en el orgullo que sentía al verlo entre los mejores estudiantes. Cada palabra que el rector pronunciaba se sentía distante, hasta que finalmente llegó el momento que todos esperaban, los discursos de los estudiantes. Fernanda fue la primera en subir. Con una sonrisa arrogante, empezó a hablar de sus logros y de cómo su familia había sido una parte clave de su éxito. El discurso era vacío, lleno de palabras superficiales y halagos hacia su propia vida, pero la audiencia aplaudía educadamente. Ricardo fue el siguiente, con un discurso aún más egocéntrico, en el que hablaba de sus planes para estudiar en el extranjero, como si la graduación fuera solo un peldaño más en su vida ya asegurada. Lucas observaba desde un rincón del escenario. Sabía que su turno estaba cerca. Mientras escuchaba los discursos de Fernanda y Ricardo, sentía una mezcla de nervios y rabia contenida. ¿Cómo podían hablar de éxito cuando no conocían el verdadero sacrificio? Sabía lo que tenía que decir, pero también sabía que sus palabras no serían fáciles de escuchar para muchos. Cuando por fin lo llamaron al escenario, el auditorio se sumió en un silencio expectante. Lucas caminó hacia el podio, sintiendo cada mirada sobre él. Beatriz, sentada en las gradas, lo miraba con ojos llenos de orgullo, pero también con la humildad que la caracterizaba.
Ella no sabía lo que su hijo estaba a punto de hacer. Lucas comenzó con unas palabras tradicionales, agradeciendo a los profesores y a sus compañeros. Pero en medio de su discurso, hizo una pausa. El silencio en la sala se hizo aún más profundo. Su mirada se desvió hacia su madre, sentada con las manos entrelazadas, sin saber lo que estaba por venir. Y entonces, lo dijo. Hoy no estoy aquí para hablar de mí, comenzó, su voz temblando ligeramente. Estoy aquí para hablar de mi madre, Beatriz. Muchos de ustedes no la conocen, o tal vez solo la han visto de pasada. Quizá no se han dado cuenta, pero ella ha estado aquí todo este tiempo. Mi madre ha trabajado limpiando esta escuela para que yo pudiera estar aquí hoy, sentado junto a ustedes. El auditorio entero contuvo el aliento. Las palabras de Lucas eran una revelación inesperada, un golpe a la comodidad de aquellos que nunca habían pensado en los sacrificios detrás de la educación que recibían. Fernanda y Ricardo, sentados en primera fila, intercambiaron miradas incómodas, conscientes de que sus palabras crueles ahora quedaban al descubierto. Mi madre, continuó Lucas, con la voz ahora firme y clara, ha pasado años trabajando largas horas, sacrificando cada sueño que tenía para que yo pudiera tener los míos. Cada libro que leí, cada examen que aprobé, todo fue gracias a ella. Y aunque algunos de ustedes pueden burlarse de su ropa sencilla o de su trabajo, les aseguro que nadie en esta sala es más fuerte ni más valiente que ella. Las palabras de Lucas resonaban como un trueno en el corazón de Beatriz. Había trabajado toda su vida en silencio, sin esperar reconocimiento, pero en ese momento, su hijo la elevaba ante todos, mostrando el verdadero valor de su sacrificio. La sala estaba en silencio absoluto, y cuando Lucas terminó, las primeras lágrimas comenzaron a rodar por el rostro de su madre. La ovación que siguió fue ensordecedora. Todos, incluso aquellos que alguna vez la habían despreciado, se levantaron de sus asientos para aplaudir no solo a Lucas, sino a Beatriz, la verdadera heroína de la historia. Mientras la multitud aplaudía, Lucas bajó del escenario y caminó hacia su madre, quien lo esperaba con los brazos abiertos y el corazón lleno. Y en ese abrazo, bajo la mirada de todos, Beatriz supo que, por primera vez en su vida, había sido vista. El eco de los aplausos todavía resonaba en las paredes del auditorio cuando Lucas bajó del escenario. Beatriz, incapaz de contener las lágrimas, observaba a su hijo avanzar hacia ella, pero no era solo el orgullo lo que la invadía, era la abrumadora sensación de reconocimiento que nunca pensó que llegaría. Mientras él se acercaba, los rostros que alguna vez la miraron con desprecio, con condescendencia, ahora estaban llenos de algo diferente, respeto. El respeto que solo el sacrificio verdadero puede inspirar. Pero no todos compartían ese sentimiento. Desde su asiento en la primera fila, Ricardo y Fernanda intercambiaron miradas de incomodidad. Sus rostros, antes llenos de superioridad, ahora reflejaban vergüenza. Las palabras de Lucas habían caído sobre ellos como una piedra, exponiendo la crueldad de sus comentarios, y aunque nadie había mencionado sus nombres, ambos sabían que la sala entera había sido testigo de su arrogancia. Vaya discurso sentimental, murmuró Fernanda, su voz apenas un susurro entre los dientes apretados. Pero no cambia nada. Al final del día, ella sigue siendo lo que es. Ricardo, por primera vez, no respondió con una sonrisa o una burla. Había algo en el tono de su amiga que lo incomodaba, algo que no podía ignorar, aunque lo intentara. Miró a su alrededor, notando cómo los padres de sus compañeros, las mismas personas con las que solía hablar de trivialidades, ahora dirigían miradas de admiración hacia Beatriz. Ese respeto lo atravesaba como una punzada. El poder del sacrificio de esa mujer había transformado el ambiente. Mientras tanto, Beatriz seguía sentada en su lugar, incapaz de procesar del todo lo que acababa de ocurrir. Lucas había hecho algo más que darle un reconocimiento. Había derribado, en cuestión de minutos, las barreras invisibles que siempre la habían separado del resto. Ella, que siempre se había sentido en las sombras, ahora brillaba bajo la luz de las palabras de su hijo. Y no había nada que pudiera cambiar eso.
Lucas llegó a su lado, y sin decir una palabra, se arrodilló frente a ella, rodeándola con sus brazos. Era un gesto simple, pero poderoso. Beatriz, que había soportado años de trabajo duro, de desprecios silenciosos y de noches solitarias, sintió que su hijo le había devuelto algo que creía haber perdido para siempre, su dignidad. «Lo hiciste, mamá», susurró Lucas, su voz temblando ligeramente mientras la abrazaba con fuerza. «Todo esto es gracias a ti». Ella, con los ojos llenos de lágrimas, intentó responder, pero las palabras se le atascaban en la garganta. Nunca había imaginado que sería vista de esa manera, nunca había pensado que su historia podría impactar tanto a los demás. Sin embargo, no todos estaban tan conmovidos. Entre el murmullo de las conversaciones y los aplausos que todavía resonaban, algunos estudiantes observaban con indiferencia, incapaces de ver más allá de sus propios prejuicios. Fernanda, sin poder soportar más el ambiente, se levantó de su asiento con un aire de desdén mal disimulado. «Es increíble cómo la gente se deja llevar por un discurso barato», murmuró mientras se dirigía hacia la salida, su rostro mostrando una mezcla de rabia y humillación. Pero aunque intentara restarle importancia, la verdad era innegable: Beatriz había ganado. El final de la ceremonia llegó poco después, y a medida que los estudiantes y sus familias comenzaban a abandonar el auditorio, muchos se acercaban a Beatriz. Padres, madres y hasta algunos profesores se detenían a felicitarla, a darle la mano, a agradecerle de una manera que ella no esperaba. Y en cada uno de esos gestos, Beatriz sentía algo que había anhelado durante tanto tiempo: la sensación de pertenencia. Un padre, elegante y distinguido, se le acercó, extendiéndole la mano. «Señora Beatriz, tengo que decirle, su hijo es un reflejo de su esfuerzo. Felicidades por haber criado a un joven tan admirable». Ella, acostumbrada a ser ignorada o invisible, apenas pudo responder con un leve gracias mientras sentía sus manos temblar. Nunca había esperado este tipo de reconocimiento. Nunca pensó que la gente que antes la miraba con desprecio ahora la vería con respeto. Y todo eso gracias a Lucas. En un rincón, Ricardo observaba la escena en silencio. Las palabras de Fernanda resonaban en su cabeza, pero algo en él había cambiado. El discurso de Lucas había abierto una grieta en la máscara de arrogancia que había llevado durante tanto tiempo. ¿Era posible que todo lo que había pensado sobre el valor de las personas estuviera equivocado? Cuando todos comenzaron a salir del auditorio, Beatriz y Lucas caminaron juntos hacia la salida. El cielo estaba despejado, y una brisa suave acariciaba sus rostros mientras avanzaban por el jardín de la escuela. Lucas miraba a su madre, pero esta vez la veía de una manera diferente. No era solo su mamá, la mujer que lo había criado y sostenido. Ahora era una guerrera, una mujer invencible que había dado todo por él. «¿Estás bien?», preguntó Lucas, rompiendo el silencio mientras caminaban lado a lado. Beatriz sonrió, una sonrisa que llevaba dentro tanto alivio como satisfacción. «Sí, hijo», respondió con voz suave, su mirada fija en el horizonte. «Estoy mejor que nunca». El viento movía suavemente su cabello, y por primera vez en mucho tiempo, Beatriz sintió que el peso que había llevado durante años comenzaba a desvanecerse. Cada paso que daba junto a su hijo la hacía sentir más ligera, más libre. Habían superado la adversidad, habían enfrentado las burlas, las miradas de juicio, y habían salido victoriosos. Ese día no solo había sido una graduación. Para Beatriz, había sido la culminación de una vida de sacrificios. Una vida que, aunque dura, ahora encontraba su recompensa en el amor y el respeto que su hijo le había mostrado frente a todos. Porque el verdadero éxito no estaba en los aplausos, ni en las felicitaciones, ni en el reconocimiento de los demás. El verdadero éxito estaba en haber criado a un hijo que supo ver más allá de las apariencias, que entendió el valor de lo que realmente importa. Y en ese momento, bajo el sol brillante de la tarde, Beatriz supo que, pase lo que pase, ya no sería invisible nunca más. El sol comenzaba a descender,
tiñendo el cielo con tonos naranjas y rosados mientras Beatriz y Lucas seguían su camino de regreso a casa. Cada paso parecía más ligero que el anterior, como si el peso de los años que habían cargado juntos se disolviera poco a poco con cada zancada. A pesar de la tranquilidad que se cernía sobre ellos, el corazón de Beatriz aún latía con fuerza. No era solo el eco de las palabras de su hijo, ni la ovación de la multitud que había seguido su discurso, sino la profunda certeza de que, por primera vez, la vida había hecho justicia. Caminaron en silencio durante un rato, ambos sumidos en sus propios pensamientos. Lucas, ahora con una paz que antes no conocía, se preguntaba cómo había tardado tanto en defender a su madre. Durante años había aguantado en silencio los comentarios malintencionados, las miradas de reojo, siempre pensando que el momento adecuado para hablar llegaría algún día. Y ese día había sido hoy. Había soltado todo lo que guardaba dentro y lo había hecho delante de todos, sin temor, sin dudar. Y lo mejor de todo, había sido por ella. Gracias, susurró Beatriz, rompiendo el silencio y mirando de reojo a su hijo, quien la observaba con una sonrisa contenida. Lucas la miró, sorprendido por lo frágil y fuerte que podía parecer a la vez. Quería decirle tantas cosas, pero todo lo que logró articular fue: «No me agradezcas. Soy yo quien te debe todo». La sencillez de esas palabras lo decía todo. Beatriz respiró hondo, sintiendo la calidez del aire, recordando cada uno de los sacrificios que había hecho por él. Cada dolor, cada lágrima y cada noche sin dormir había valido la pena, pero escuchar a Lucas decir aquello con tanta sinceridad, frente a todos, la llenaba de un orgullo que casi no podía contener. Sabía que había criado a un hombre de verdad, alguien que entendía lo que era el esfuerzo, el amor incondicional y el verdadero valor. A medida que avanzaban, las luces de la ciudad comenzaban a encenderse, una por una. Los escaparates de las tiendas brillaban, reflejando la actividad que aún persistía en las calles. La vida seguía su curso, indiferente al pequeño milagro que había ocurrido en el auditorio unas horas antes. Pero para Beatriz, la vida ya no era la misma. Todo había cambiado. Las sombras de la vergüenza, las dudas, las veces que había sido ignorada, habían desaparecido. Ahora se sentía reconocida, no solo por su hijo, sino por el mundo que la rodeaba. Cuando llegaron a casa, el silencio de su pequeño hogar los envolvió. Beatriz se quitó el vestido que Lucas le había comprado, con un cuidado especial, como si fuera una reliquia, y lo colgó con esmero en el armario. Mientras se cambiaba, miró su reflejo en el espejo y vio algo que no había visto en mucho tiempo, una mujer completa. Ya no era solo una madre trabajadora, ya no era la sombra que pasaba desapercibida en la escuela. Era alguien que, pese a las adversidades, había logrado lo más importante, criar a un hijo con el corazón lleno de bondad. Lucas, por su parte, permanecía en la sala, perdido en sus pensamientos. Había enfrentado a los compañeros que tantas veces lo habían hecho sentir inferior, había defendido a su madre frente a una multitud y había conseguido algo que muchos ni siquiera intentan: honrar el sacrificio de quienes lo dieron todo por él. La sensación de alivio y satisfacción que lo invadía era indescriptible. Pero más allá de eso, Lucas sabía que aún quedaba mucho por hacer. El mundo no se transformaba en un día, pero sí podía cambiarse con acciones pequeñas, como la que había tomado ese mismo día. Mientras cenaban juntos, en la mesa que había sido testigo de tantas conversaciones, risas y lágrimas, Lucas miró a su madre con una ternura que no podía ocultar. «He estado pensando», dijo de repente, rompiendo la calma de la comida. Beatriz levantó la mirada, curiosa, mientras cortaba el último trozo de pan en su plato. «¿Sobre qué, hijo?» Lucas tomó un momento para responder. Quería asegurarse de que lo que iba a decir reflejara lo que sentía de verdad, no solo un impulso pasajero. «Quiero que dejes de trabajar, mamá», dijo al fin, con una voz serena pero firme. «Has hecho más que suficiente. Ahora es mi turno de cuidar de ti». Beatriz lo miró, sorprendida. Durante años había trabajado sin descanso,
pensando que ese era su deber, su destino. No podía imaginar su vida sin esa rutina de esfuerzo constante, sin las largas horas en las que había construido un futuro para su hijo. Pero al escuchar esas palabras de Lucas, algo dentro de ella se rompió y al mismo tiempo se reconstruyó. Había llegado el momento de dejar que su hijo, aquel por quien lo había dado todo, la cuidara. No sé si podría, respondió con una voz temblorosa, su corazón dividido entre el deseo de descansar y la costumbre de luchar. Puedes, replicó Lucas, mirándola a los ojos con una determinación que ella nunca había visto antes. Te mereces descansar. Te mereces vivir tranquila, mamá. Y yo estaré aquí para asegurarme de que lo hagas. Las lágrimas, inevitables, comenzaron a brotar de los ojos de Beatriz. Era como si, en ese instante, todos los sacrificios del pasado, todas las noches largas y solitarias, encontraran su cierre perfecto. Había cumplido su misión. Su hijo estaba listo para volar por sí mismo, y más allá de eso, estaba listo para cuidarla. No sé cómo agradecerte todo esto, Lucas, susurró ella, su voz quebrada por la emoción. Nunca lo hice por agradecimientos, pero lo que me has dado hoy es más de lo que jamás imaginé. Lucas se levantó de su asiento y, en lugar de responder, se inclinó hacia ella y la abrazó con fuerza, como si quisiera que todo el amor y la gratitud que sentía se transmitieran en ese gesto. Beatriz lo rodeó con sus brazos, cerrando los ojos, permitiéndose sentir, por primera vez en mucho tiempo, que todo había valido la pena. Esa noche, mientras ambos se preparaban para dormir, el mundo parecía más tranquilo, más brillante. Y aunque las cicatrices del pasado aún estaban ahí, lo que habían ganado ese día era mucho más grande. Porque en el amor y en el sacrificio se había encontrado la verdadera victoria, y nada ni nadie podría arrebatarles ese momento de gloria. El sacrificio de Beatriz había sido su regalo, y el reconocimiento de Lucas, su recompensa. Una recompensa que ni el tiempo ni las palabras podrían borrar. El día siguiente amaneció tranquilo, con el suave sonido de los pájaros cantando en las ramas cercanas a la ventana de su modesta casa. Beatriz despertó sintiendo algo que no había experimentado en años: paz. Su cuerpo, acostumbrado a las largas jornadas de trabajo y al cansancio constante, parecía más liviano esa mañana. Mientras se levantaba, recordó las palabras de Lucas de la noche anterior. Le había pedido que dejara de trabajar, que descansara. Ella no sabía si podía hacerlo, si sabría cómo, pero esa simple propuesta le había dado algo que había estado ausente de su vida durante tanto tiempo, una sensación de alivio, la posibilidad de vivir sin la carga del sacrificio diario. Lucas aún dormía, su respiración pausada llenando el silencio de la casa. Beatriz lo observó desde la puerta de su habitación, con una sonrisa llena de orgullo y amor. El joven que había criado, el mismo que había enfrentado las miradas despectivas de sus compañeros, ahora era un hombre fuerte, valiente y lleno de gratitud. Todo lo que había soñado para él, todo por lo que había trabajado, se había convertido en realidad. Al bajar las escaleras hacia la cocina, algo en el aire se sentía diferente. Mientras preparaba el desayuno, el teléfono sonó con insistencia, rompiendo la quietud de la mañana. Al contestar, la voz al otro lado de la línea era inesperada, era el director de la escuela de Lucas. Beatriz sintió un nudo en el estómago, preguntándose qué podría haber pasado. Señora Beatriz, comenzó el director, con un tono formal pero cálido. Quería hablar con usted personalmente. Ayer, tras el discurso de Lucas, varios padres y miembros de la junta directiva se acercaron a mí. Todos coinciden en algo: su sacrificio y el ejemplo que ha dado a esta comunidad no puede quedar sin reconocimiento. Queremos honrarla de manera oficial. Beatriz permaneció en silencio por un momento, tratando de procesar las palabras que acababa de escuchar. ¿Honrarla a ella? Nunca había esperado nada más que la satisfacción de ver a su hijo prosperar. Sin embargo, el director continuó, explicándole que querían organizar una ceremonia en su honor, algo que jamás había imaginado. Será un evento sencillo, continuó él,
pero creemos que es importante reconocer no solo a los estudiantes, sino también a quienes, como usted, han hecho posible que lleguen hasta donde están. Beatriz, con la voz temblorosa, apenas logró articular un agradecimiento. Después de colgar, permaneció inmóvil frente al teléfono, con los ojos clavados en el suelo. Durante tanto tiempo, había trabajado en las sombras, sin esperar nada a cambio. ¿Cómo era posible que ahora, de repente, el mundo la viera? Las lágrimas comenzaron a brotar sin que pudiera contenerlas. No eran lágrimas de tristeza, sino de alivio, de gratitud, de reconocimiento finalmente alcanzado. Mientras se secaba los ojos, Lucas apareció en la cocina, frotándose los párpados adormilado. Al ver la expresión de su madre, frunció el ceño con preocupación. ¿Estás bien, mamá?, preguntó, acercándose a ella. Beatriz, aún conmocionada por la llamada, esbozó una sonrisa temblorosa. Me llamaron de la escuela, quieren hacer una ceremonia en mi honor, susurró, todavía asimilando la idea. Los ojos de Lucas se iluminaron al instante y sin decir una palabra, rodeó a su madre en un abrazo fuerte y cálido. Te lo mereces, mamá. Nadie lo merece más que tú. El día de la ceremonia llegó rápidamente. El auditorio, el mismo en el que Beatriz había pasado tanto tiempo limpiando tras los estudiantes, ahora estaba adornado con flores y arreglos sencillos. Las luces brillaban con intensidad y las sillas estaban dispuestas para recibir a los invitados. Lucas la acompañaba de la mano, como si el joven que se había convertido en un hombre en un solo día no quisiera soltarla ni por un segundo. Beatriz se sentía fuera de lugar. No estaba acostumbrada a ser el centro de atención. De hecho, siempre había hecho todo lo posible para evitarlo. Pero esta vez, no podía esconderse. Había llegado el momento de recibir lo que tantas veces había dado en silencio, aprecio. Cuando la ceremonia comenzó, el director subió al escenario y habló con el mismo tono formal que siempre utilizaba, pero esta vez sus palabras estaban cargadas de sinceridad. Habló del sacrificio, del esfuerzo y del amor incondicional que se necesita para criar a un hijo en circunstancias difíciles. Luego, mirando directamente a Beatriz, pronunció las palabras que nunca olvidaría. Hoy estamos aquí para reconocer no solo a los estudiantes, sino a quienes han hecho posible sus logros. Beatriz, tu historia nos ha conmovido a todos. Eres un ejemplo para esta comunidad, y tu hijo es testimonio vivo del amor y la dedicación que has puesto en cada día de tu vida. Este reconocimiento es para ti, y esperamos que, al menos por un momento, sientas el inmenso respeto que todos aquí te tenemos. El público aplaudió, pero los aplausos no fueron solo un gesto de cortesía. Esta vez, cada aplauso estaba cargado de genuino respeto. Beatriz, sentada entre Lucas y algunos profesores, sentía cómo su corazón latía desbocado. Cada palmada que resonaba en el aire parecía borrar un poco más de las viejas heridas, de las humillaciones que había soportado sin quejarse. Por primera vez en su vida, el mundo la veía tal como era. Al final de la ceremonia, Beatriz fue invitada a subir al escenario. Con pasos vacilantes, caminó hacia el podio, sintiendo las miradas de todos sobre ella. Al llegar, se quedó inmóvil por un instante, sin saber muy bien qué decir. Ella, que siempre había hablado con el silencio del trabajo, ahora se encontraba frente a un micrófono. Yo, no sé qué decir, comenzó, su voz temblorosa pero llena de sinceridad. Nunca esperé este tipo de reconocimiento. Toda mi vida he trabajado por mi hijo, no por aplausos ni honores. Pero lo que he recibido hoy es más de lo que jamás soñé. Solo quiero agradecerles a todos, y en especial a Lucas, por hacerme sentir que todo ha valido la pena. El auditorio se sumió en un profundo silencio, como si las palabras de Beatriz hubieran calado hondo en cada uno de los presentes. No eran palabras elocuentes ni rebuscadas, pero eran las palabras de alguien que había dado su vida por amor, y eso resonaba más fuerte que cualquier discurso. Cuando bajó del escenario, Lucas la estaba esperando con una sonrisa que reflejaba el orgullo de haberla visto allí, frente a todos, siendo finalmente reconocida.
Mientras la gente se acercaba a felicitarla, Beatriz no podía evitar sentirse abrumada por el cariño que ahora la rodeaba. Era como si, después de tantos años en la oscuridad, finalmente hubiera encontrado la luz. Esa noche, cuando llegaron a casa, Beatriz y Lucas se sentaron juntos en la pequeña sala, compartiendo una taza de té en silencio. No necesitaban decir mucho. Las miradas y los pequeños gestos lo decían todo. «Te dije que era tu turno de descansar», murmuró Lucas, con una sonrisa traviesa. Beatriz lo miró, y por primera vez en mucho tiempo, permitió que una carcajada escapara de sus labios. «Tal vez tengas razón, hijo. Tal vez ya es hora de que lo haga». Y en ese momento, mientras las estrellas brillaban sobre su hogar, Beatriz supo que, por fin, podía descansar en paz. El aire nocturno llenaba la pequeña casa, trayendo consigo el suave murmullo de las hojas que se mecían al viento. Beatriz, sentada junto a la ventana, observaba el cielo oscuro salpicado de estrellas. Desde la ceremonia en su honor, todo se había sentido distinto. El reconocimiento que había recibido, el respeto que ahora le mostraban, no solo en la escuela, sino también en el vecindario, había transformado su vida en una forma que nunca imaginó posible. Sin embargo, mientras el mundo parecía haber cambiado a su alrededor, Beatriz se daba cuenta de algo: en su corazón, ella seguía siendo la misma. Las marcas de los años, del esfuerzo incansable, no desaparecían simplemente porque otros ahora reconocieran su valor. Y aunque el mundo la miraba con ojos nuevos, Beatriz seguía mirando su vida a través del prisma del sacrificio que había hecho por Lucas. No lo lamentaba, ni por un segundo. Cada sacrificio, cada día de trabajo duro, cada lágrima silenciosa, había sido por él, y ahora, al verlo convertido en un hombre fuerte y generoso, sabía que todo había valido la pena. Lucas, mientras tanto, había asumido el papel de protector con una devoción que conmovía profundamente a su madre. Aunque sabía que el joven tenía sus propios sueños y ambiciones, nunca dejaba de preocuparse por ella, de asegurarle que su vida, su descanso, estaba garantizado. Había comenzado a buscar trabajo, decidido a seguir adelante con su vida y a asegurarse de que su madre no tuviera que volver a trabajar ni un día más. Una tarde, poco después de la ceremonia, Lucas llegó a casa con noticias que iluminaron el rostro de Beatriz. «Me han ofrecido un puesto en una empresa local», anunció, dejando caer su mochila sobre el sofá. «No es mucho, pero es un buen comienzo, mamá. Podré empezar a ayudar más». Beatriz lo miró con una mezcla de orgullo y melancolía. Era extraño pensar que su hijo, a quien había sostenido en brazos con tanto esfuerzo, ahora era quien la sostenía a ella. Pero no podía negarlo, se sentía bien dejarse cuidar por una vez. Su corazón, aunque siempre marcado por las batallas del pasado, se llenaba de una calma que no había conocido en años. «Estoy tan orgullosa de ti, Lucas», dijo ella suavemente, acercándose para abrazarlo. «Has llegado más lejos de lo que jamás imaginé, y aún tienes tanto por delante». Lucas sonrió, pero antes de responder, tomó las manos de su madre entre las suyas. Sus ojos reflejaban una seriedad que Beatriz no esperaba. «Y todo es gracias a ti», respondió, con voz firme. «Siempre lo será». Durante los días que siguieron, Beatriz notó que su vida comenzaba a encontrar un nuevo ritmo. Sin la presión de tener que trabajar largas horas, sin la carga constante de preocuparse por el dinero, empezó a disfrutar de pequeños momentos que antes le parecían inalcanzables. Las mañanas ahora estaban llenas de luz. Solía despertarse temprano, pero ya no con la urgencia de tener que salir corriendo al trabajo, sino con el simple placer de preparar el desayuno para Lucas y pasar tiempo con él antes de que se fuera a sus compromisos. Sin embargo, había algo más que comenzó a crecer en su interior. Una inquietud suave, casi imperceptible, pero que se hacía más fuerte con cada día que pasaba. Ahora que no tenía que preocuparse por el trabajo, ¿qué haría con su tiempo? Durante tantos años, había estructurado su vida en torno a las necesidades de Lucas y al trabajo que la mantenía a flote.
Ahora, sin esas responsabilidades, la pregunta se abría ante ella como un horizonte nuevo y desconocido. Una tarde, mientras Beatriz paseaba por el vecindario, reflexionando sobre su vida y lo que vendría, una idea comenzó a tomar forma. Pasó frente a una pequeña tienda vacía en la esquina de la calle principal, un local que alguna vez había sido una panadería pero que ahora estaba cerrado, con un cartel de "se alquila" en la ventana. Recordó algo que había dejado olvidado durante muchos años, un sueño que había enterrado en lo más profundo de su ser cuando las responsabilidades la abrumaron. Cuando era joven, mucho antes de casarse y tener a Lucas, Beatriz había soñado con tener su propia tienda. Un lugar donde pudiera vender productos hechos a mano, tal vez ropa o artículos para el hogar. Pero la vida, con todas sus vueltas y desafíos, había alejado ese sueño, haciéndolo parecer una fantasía lejana. Ahora, sin embargo, la posibilidad de recuperarlo se sentía más real que nunca. Esa noche, durante la cena, Beatriz se lo mencionó a Lucas. «He estado pensando en algo», comenzó, jugando con su tenedor sobre el plato. «¿Qué dirías si intentara abrir una pequeña tienda? Algo sencillo, para ocupar mi tiempo». Lucas levantó la vista, sorprendido pero genuinamente interesado. Durante tanto tiempo, había visto a su madre trabajando solo para sobrevivir, sin permitirse disfrutar de lo que realmente le apasionaba. Verla considerar una idea como esa lo llenó de alegría. «¿Qué tipo de tienda?», preguntó, con una sonrisa alentadora. Beatriz sonrió también, un poco tímida al principio. «No lo sé con certeza, siempre me ha gustado coser, y pensé que tal vez podría vender ropa o artículos hechos a mano. Algo que me permita ser creativa y que no sea demasiado agotador». Lucas asintió lentamente, viendo cómo el rostro de su madre se iluminaba al hablar de la idea. «Me parece una idea maravillosa, mamá», dijo con sinceridad. «Si es algo que te hace feliz, deberías hacerlo. Ya es hora de que empieces a disfrutar de la vida». Esa conversación plantó una semilla en el corazón de Beatriz. No era algo inmediato, pero con el apoyo de Lucas, comenzó a imaginar cómo podría ser su tienda, cómo sería tener un lugar que fuera suyo, no solo para trabajar, sino para crear. Mientras los días pasaban, la idea fue tomando forma, y Beatriz empezó a creer que, después de tantos años dedicados a los demás, era el momento de dedicarse a sí misma. El tiempo transcurrió, y poco a poco, lo que había comenzado como un sueño distante se fue haciendo realidad. Con la ayuda de Lucas, Beatriz alquiló el pequeño local en la esquina, lo remodeló a su gusto y empezó a confeccionar productos a mano, con el mismo cuidado y dedicación que había puesto en cada tarea de su vida. La tienda, Manos de Beatriz, se convirtió en un reflejo de su historia, de su lucha y de su amor por los detalles simples pero significativos. La tienda no tardó en ganar popularidad en el vecindario. La gente entraba, no solo por los productos, sino también por la calidez de Beatriz, por la historia que todos conocían y respetaban. Las sonrisas sinceras, las conversaciones amables, todo eso se había convertido en parte de su nueva vida. Y así, en cada prenda que cosía, en cada cliente que recibía, Beatriz no solo encontraba un nuevo propósito, sino que veía cómo el amor que había puesto en criar a su hijo se reflejaba en todo lo que hacía. Porque al final, el verdadero legado que dejaba no era solo el de haber sacrificado todo por Lucas, sino el de haber demostrado que siempre es posible empezar de nuevo, sin importar la edad ni las circunstancias. Lucas, observando desde cerca los logros de su madre, sabía que el ciclo se había cerrado. El sacrificio de Beatriz había florecido, no solo en su vida, sino en la suya también. Ambos habían ganado, no con riquezas ni títulos, sino con algo mucho más valioso, el respeto y el amor inquebrantable que los unía. El sol de la mañana atravesaba las ventanas de la pequeña tienda, llenando el espacio de una luz cálida que acariciaba las prendas colgadas en los estantes. Manos de Beatriz había florecido de una forma que ni ella misma hubiera imaginado. Desde el día en que abrió sus puertas, la comunidad se había volcado en apoyarla.
Cada prenda que salía de sus manos llevaba consigo una parte de su historia, de su lucha y, sobre todo, de su amor por Lucas. La tienda era más que un negocio, era un símbolo de todo lo que había superado. Los días transcurrían con una serenidad que Beatriz no había conocido en años. Las visitas de los clientes, las charlas amenas y el simple acto de coser con calma, sin la presión de tener que cumplir con horarios agotadores, se habían convertido en el bálsamo que su alma tanto necesitaba. Y aunque el trabajo seguía siendo parte de su vida, ahora era diferente, cada puntada que daba era una expresión de libertad, no de sacrificio. Una tarde, mientras Beatriz se encontraba cosiendo un vestido para una clienta habitual, la puerta de la tienda se abrió, acompañada por el suave tintineo de la campanilla. Al levantar la vista, vio entrar a una mujer joven, de rostro familiar. Beatriz tardó un momento en reconocerla, pero cuando lo hizo, su corazón dio un pequeño vuelco. Era Clara, una antigua compañera de Lucas, una de las pocas que siempre había tratado a su hijo con respeto. «Señora Beatriz», dijo Clara con una sonrisa sincera. «He oído tanto sobre su tienda que no pude evitar pasarme a ver. Es preciosa». Beatriz la recibió con la misma calidez que ofrecía a todos sus clientes, pero había algo especial en ver a alguien del pasado de Lucas. Recordaba cómo Clara solía defender a su hijo de las burlas de otros, y la gratitud que sentía hacia ella nunca había desaparecido. «Gracias, Clara», respondió con una sonrisa tranquila, mientras se levantaba para saludarla. «Me alegra mucho que hayas venido». Clara recorrió la tienda, tocando las telas con admiración, mientras charlaban sobre cómo había sido la vida desde los días de la escuela. Beatriz, aunque siempre atenta a su negocio, no pudo evitar recordar aquellos tiempos difíciles. Las miradas desdeñosas, los comentarios hirientes, todo eso parecía tan lejano ahora, como si hubiera ocurrido en otra vida. Pero ver a Clara le recordaba también que no todo había sido oscuridad. Había habido luz, personas que, como ella, habían creído en Lucas y lo habían apoyado. «Lucas ha sido una inspiración para todos nosotros», comentó Clara mientras examinaba una prenda. «Siempre supimos que iba a llegar lejos, pero lo que hizo en su discurso, bueno, todavía lo recordamos con admiración». Beatriz asintió, conmovida. Aún se le hacía un nudo en la garganta al recordar ese momento, cuando su hijo, delante de todos, había hablado con el corazón. Era el instante que había marcado el verdadero cambio en sus vidas. El momento en que el sacrificio silencioso que había hecho durante años se transformó en orgullo. «Lucas siempre ha sido mi mayor alegría», dijo Beatriz, con una sonrisa que iluminaba su rostro. «Todo lo que he hecho, lo hice por él. Pero nunca esperé que él me lo devolviera de esa forma». Clara asintió, pero antes de que pudiera responder, la campanilla de la tienda volvió a sonar. Esta vez, al mirar hacia la puerta, Beatriz vio a alguien que no esperaba, Ricardo. El mismo Ricardo que había sido una de las fuentes de burlas más crueles hacia su hijo, el joven arrogante que tanto dolor le había causado a Lucas en la escuela. Verlo allí, de pie en su tienda, era como un eco del pasado que volvía de manera inesperada. Ricardo no era el mismo muchacho altanero que Beatriz recordaba. Había algo en su postura, en su rostro, que denotaba arrepentimiento, quizá incluso vergüenza. Caminó hacia ella con pasos vacilantes, y Beatriz, aunque sorprendida, lo miró con calma. Había aprendido a no dejar que el pasado dictara sus emociones. «Señora Beatriz», comenzó Ricardo, con la voz baja. «No sé si me recuerda». «Te recuerdo, Ricardo», respondió ella, sin rastro de rencor en su voz. Él asintió, visiblemente nervioso, y continuó. «Quería pedirle disculpas. Sé que lo que hice en la escuela estuvo mal, que fui injusto con Lucas y con usted. Y no he dejado de pensar en eso desde el día del discurso. He cambiado mucho desde entonces, pero quería decirle, cara a cara, lo mucho que lamento todo». Beatriz lo miró por un momento, dejando que sus palabras llenaran el espacio entre ellos.
El joven que tenía frente a ella no era el mismo que la había despreciado en el pasado. Había madurado, y aunque el daño estaba hecho, Beatriz no era una mujer que guardara rencores. Había pasado demasiado tiempo preocupándose por el bienestar de su hijo, por su propio bienestar, como para cargar con el peso de viejas heridas. Gracias, Ricardo, dijo finalmente, con una voz suave pero firme. El pasado es el pasado. Todos cometemos errores. Lo importante es aprender de ellos. Ricardo, claramente aliviado, asintió con gratitud. Beatriz sabía que no necesitaba más palabras. Había cerrado una puerta que, durante muchos años, había quedado entreabierta. El perdón, aunque nunca lo había buscado activamente, ahora era parte de su vida. Después de que Ricardo se fue, Clara también se despidió, dejando a Beatriz sola en la tienda. Se sentó detrás del mostrador, observando el espacio que había creado con tanto esfuerzo. En ese momento, comprendió algo profundo: el pasado ya no tenía poder sobre ella. Los fantasmas de la humillación y el sacrificio silencioso habían sido exorcizados, reemplazados por el orgullo de haber superado cada obstáculo. Esa noche, cuando Lucas llegó a casa, Beatriz le contó lo que había ocurrido en la tienda, incluyendo la visita inesperada de Ricardo. Lucas, sorprendido, se quedó en silencio por un momento antes de responder. No lo hubiera imaginado, dijo, pensativo. Pero me alegra saber que ha cambiado. Todos cambiamos, hijo, respondió Beatriz. La vida nos da oportunidades de crecer, de aprender de nuestros errores. Lo importante es que nosotros supimos salir adelante. Lucas sonrió, acercándose a su madre y dándole un abrazo fuerte. El peso del pasado había desaparecido, y lo que quedaba era el presente, lleno de posibilidades, de amor, de perdón. Ambos sabían que, aunque el camino había sido difícil, habían llegado a un lugar de paz y entendimiento. Mientras la noche caía, Beatriz se permitió cerrar los ojos y, por primera vez en mucho tiempo, sintió que el futuro, ese vasto e incierto horizonte, no le daba miedo. Había construido algo hermoso con sus propias manos, no solo en su tienda, sino en la vida de su hijo. Y eso, más que cualquier otra cosa, era su verdadero legado. Si esta historia te conmovió tanto como a nosotros, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y compartirlo con tus amigos. Nos encantaría leer tus comentarios y saber qué fue lo que más te emocionó. Tu apoyo nos permite seguir contando historias que tocan el corazón.